Tacha Wonderawit se sentó frente a la sala de emergencias. Algunas bocas estaban mirando hacia la puerta por la que la enfermera llevó a Hyi-Ji. Todavía Tacha está sorprendido por lo que pasó, tanto la historia de tirar al suelo al paciente Tiger como la historia del beso. Pero Tacha no lo hizo a propósito. En ese momento se sorprendió de que Hyi-Ji lo besara hasta que accidentalmente lo tiró de la cabeza y lo lanzó al suelo. Al verlo en el piso, Tacha temía que el paciente se hubiera golpeado en otro lado o se hubiera lastimado en la cabeza otra vez, por lo que después de que recuperó el conocimiento, se apresuró a presionar un botón para llamar a un médico y llamar a una enfermera para llevar a Hyi-Ji a la sala de emergencias. Mientras Tacha solo pensaba para sí mismo: «Oye, él no dijo una palabra. A pesar de que al principio se despertó muy bien, ¿estará realmente tan herido que ni siquiera tiene fuerzas para decir nada?». Los sentimientos de culpa se adhieren al corazón de Tacha hasta que duele. Él teme que será más pesado que antes. Teme que a papá le decepcionará que se haya convertido en decorador. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucederá? ¿Cómo podría estar la familia Chen sin él?, se cuestionaba Tacha mientras pensaba en la actitud de su suegro. Sus hermosos ojos miraron su mano en su regazo. Tacha puede parecer delgado, similar a una persona débil, pero es solo que su cuerpo físico no crece en absoluto. No importa cuánto se esfuerce o cuánto ejercicio esté haciendo, incluso es más pequeño que su mejor amigo Kuakirati. Pero si lo tocas, sabrás que no es nada suave, solo sus mejillas son suaves. El resto de su cuerpo es un músculo fuerte. Tanto es así que pudo lanzar a Hyi-Ji a la sala de emergencias. Tacha suele tener pesadillas de forma regular. Esa es la razón por la que se despierta en paranoias. Sus pesadillas dan miedo. En cada una se repite la misma escena: el tigre que salta sobre él, después de recibir un disparo, y cae encima de él manchando todo su cuerpo de sangre. La única forma de evitar soñar era esforzarse. En el antiguo internado de hombres británico hay una variedad de clubes deportivos, pero Tacha era una persona pequeña, por lo que le resultó difícil. Por ejemplo, cuando quería ir a jugar al fútbol, rugby o béisbol, debía ser bueno corriendo, y no lo era. Cuando fue al club de música, tampoco le cuadró mucho, pues tendría Kirati 24 horas. Vivían juntos, y Kua tocaba hasta dormido. El interés por la artesanía y el arte era negativo. En este punto, Tacha no sabía qué camino tomar, porque no se le daba bien nada. Lo que sí tenía claro Tacha era que debía fortalecerse un poco, para luego unirse a un club deportivo con alguno de sus amigos. Por lo tanto, eligió unirse a un club de artes marciales, en el que no tenía que necesariamente ser miembro de un equipo. El club de taekwondo era el destino del niño más pequeño de la clase 13. A su llegada, encontró a un maestro medio japonés, que es más pequeño, saltando y pateando una tabla casi por encima de la altura de su cuerpo, rompiéndola de inmediato, causando una importante impresión en Tacha, haciéndolo decidirse por el taekwondo. Durante 6 años de carrera en la escuela, Tacha ha participado en muchos concursos. Aunque no pudo llegar lo suficientemente lejos para calificar para la selección juvenil nacional porque es de nacionalidad tailandesa, se graduó con un segundo cinturón negro y hasta pudo llegar a ser asistente del entrenador. Pero aún así, Tacha sigue siendo tan pequeño como antes. A Tacha le preocupaba convertirse en el prometido de Tiger, pues creciendo en Inglaterra, y más aún en una escuela para varones, la verdad es que todo eso atentaba con el hecho de que Tacha pudiera conocer y entender
algo de la cultura en la sociedad tailandesa. Él no es como Kua Kirati, que regresó a Tailandia durante sus vacaciones al menos. Tacha no. Tacha permaneció en Inglaterra hasta los 18 años. Vincularse con la familia Chen era la gran expectativa del padre de Tacha. En más de una ocasión, el padre le dijo que había elegido a la mejor persona para él, aunque Tacha no tenía idea de qué tipo de persona sería la mejor. Solo esperaba que la persona que cumpliera con los estándares para ese calificativo no tendría las mismas cualidades que Hye-ji. El padre de Tacha le había dicho que debía ser lindo y que no podía olvidar todos los modales refinados, pues no solo debe ser el prometido de Hye-ji, sino que además debe hacerse querer por todos los mayores de la familia Chen. Pero para Tacha no fue sencillo. Para Dio no fue fácil tener que sonreír sin importar qué. Incluso nunca se atrevió a decir cómo se sentía. Tampoco se atrevió a preguntarle a Hye-ji, porque no era amable y menos a cuestionar o indagar en el por qué se fue de la casa o enfadarse con él por esa razón. Incluso si estás casado, todavía no te atreves a preguntar si no quieres casarte. En el primer año de estar solo en una casa amplia, todo fue difícil, pero no importaba lo difícil que fuese. Al final, el día terminaba igual. Tacha no quería esperar a que Hye-ji se quedara en casa por el resto de su vida, pero al menos quería que de vez en cuando coincidiera en su mundo. El estado de ser un prometido olvidado lo hace sentir inseguro, pues eso significa que algún día cortará con el clan Tirawit. Además, Hye-ji se escapó de casa desde la primera semana del comienzo de su matrimonio, por lo que Tacha siempre preparó su corazón para la realidad inminente. Algún día terminarían. Tacha no podía imaginar lo que pensaba su padre, ni el por qué se lo entregó a la familia Chen como garantía de la estabilidad de los Tirawit. En ese momento, su padre le había dicho que después de ser parientes, ya no podía hacer que el clan Chen no nos cuidara de la misma manera. A muchas personas les gusta decir que ser el prometido del líder de la familia Chen era cosa envidiable. Ambos eran adecuados en todos los aspectos, como si hubieran salido de una novela, donde el héroe sonríe mucho y la heroína es dulce y gentil. Incluso después de la noticia del accidente de Hye-ji, Tacha seguía siendo incomprendido y catalogado como un buen prometido, que cuidaba a su futuro esposo desde cerca, aún sin entender cómo Tiger Chen se animaba por el hecho de que el novio que había desaparecido había vuelto. Si los sentimientos no se mezclan, nadie pierde. Cuando el hombre tuvo un accidente, todavía no se soltaron. No hubo amor en esta relación desde el principio. Fue un acuerdo de ganar, ganar. Ya había comprendido que quien sienta más que esa persona pierde. Entonces Tacha se dio cuenta de que ha perdido desde los 18 años, porque desde entonces lo ha amado. Para Tacha, el tiempo había pasado, 7 años en los que había planificado su futuro para nada, porque su corazón está secretamente esperando que la relación con su Pi y prometido mejore. Pero al final no hubo nada. Un amigo cercano como Kua ha tenido éxito en sus carreras. Tacha pensó que él también debería comenzar a pensar en su futuro.